Veamos la solución al ejercicio de un sistema de ecuaciones. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones usando el método de suma y resta. En este método, la técnica consiste en intercambiar los coeficientes de las variables. Vamos a empezar intercambiando los coeficientes de la variable x de ambas ecuaciones. Como podemos ver en la primera ecuación, el coeficiente es 1. Y ese va a multiplicar a la segunda ecuación. Mientras que en la segunda ecuación el coeficiente es 3 y ese va a multiplicar a la primera ecuación. Cuando se hace este intercambio de coeficientes, que el de abajo multiplica la ecuación de arriba y el de arriba multiplica la ecuación de abajo, a uno de los dos coeficientes hay que cambiarles el signo. Eso es para que se cancele esa variable. Al cancelarse podríamos averiguar el valor de la otra variable. Bien, entonces aplicamos la propiedad distributiva. Entonces menos 3 multiplica a x y daría menos 3x. Menos 3 multiplica 2y, entonces daría menos 6y. Menos 3 multiplica 4, entonces daría menos 12. Lo mismo con el otro coeficiente que multiplica la segunda ecuación. El 1 multiplica 3x, daría 3x. 1 multiplica menos 5, da menos 5y. Y 1 multiplica el 1 y da 1. Ok, se llama la técnica de suma y resta porque después de intercambiar los coeficientes y multiplicar por las ecuaciones, se suma. Se dice suma, pero si tienen diferentes signos se restan. Entonces la variable x, en este caso se elimina, se resta porque menos 3 más 3 da 0. Mientras que la variable y se suma porque ambas son negativas, menos 6 menos 5 da menos 11. Y el coeficiente, el término constante que está del lado derecho del igual en ambas ecuaciones se suma o se resta. En este caso daría menos 11. El 0x se elimina porque 0x equivale a 0 y despejamos la variable y, entonces nos daría menos 11 sobre menos 11. Eso equivale a una unidad. Ya tenemos que la variable y vale 1. Ahora hacemos lo mismo con los coeficientes de la variable y para esta vez averiguar el valor de la variable x. Entonces, intercambiamos el 5 y el 2, pero observen que el 5 de la variable y en la segunda ecuación tiene un menos, y como hay que cambiar el signo a uno de los dos, entonces vamos a poner el 5 positivo. Se aplica la propiedad distributiva, 5 por x, 5x, 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 2 por 3, 6, 2 por menos 5, menos 10, y 2 por 1, 2. Y otra vez aplicamos la suma y resta. Entonces, la variable x se suma, 5 y 6 son 11, y la variable y se cancela, 10 menos 10 da 0. El término constante se suma, da 22. Se despeja la variable x y obtenemos que x sería 22 sobre 11, que equivale a 2 unidades. Entonces, como podemos ver, x vale 2, y vale 1 en este sistema de ecuaciones. Ahora vamos a resolver el mismo sistema, pero con el método de sustitución. Para eso se despeja la variable x en la primera ecuación. Se puede despejar cualquiera de las dos variables, la x o la y, eso queda a gusto del usuario. En este caso, despejando la variable x en la primera ecuación, obtenemos 4 menos 2y. Eso se sustituye en la segunda ecuación. Se sustituye la variable x por lo que se despejó en la primera ecuación. Se aplica la propiedad distributiva, 3 por 4, 3 por 2, y eso nos daría 12 y menos 6. El menos 5y se conserva y el 1 también. Ahora sí, tenemos una ecuación que solo depende de la variable y. Sumamos las variables y nos daría menos 11y. Ahora despejamos la y nos sale que y vale 1. Como podemos ver, obtuvimos el mismo valor que con la técnica de suma y resta. En este despeje, recordemos que el 12 se pasa a restar con el 1 y el menos 11 a dividir. Bien, ahora ya tenemos que la variable y vale 1, entonces se llama método de sustitución porque aprovechamos ahora para sustituir ese valor de 1 en la primera ecuación. Entonces, como y vale 1, se reemplaza la variable y por 1 y se despeja la variable x, pasando el 2, 2 por 1, 2, se multiplica primero el 2 con el valor de la y se pasa a restar. En este caso obtenemos que x sería 4 menos 2, que vale 2. Entonces la respuesta final nuevamente sería x igual 2, y igual 1.
Como podemos ver, se obtuvo la misma solución con ambos métodos, tanto el de suma y resta como el de sustitución. Muchas gracias.